Bueno, pues ahora sí que sí, que empezamos. Como en primer lugar, daros las gracias por estar ahí al otro lado. Veo que gente de diferentes lugares, diferentes países, incluido desde aquí, de aquí también, de mi tierra, porque alguien también que ha saludado dice que estaba aquí en Madrid. Yo estoy desde aquí, desde Madrid. Y bueno, pues como os han dicho, mi nombre es José Antonio Molina, José. Eh, Mi área de trabajo fundamentalmente ha sido, es, y no sé si será, pero de momento ahí estoy, el campo de las adicciones. Bueno, a partir de ahí, pues como os han comentado, pues doy diferentes tipos de formaciones en este campo, pero sobre todo y lo más interesante es que, bueno, pues llevo trabajando en diferentes recursos en el campo de adicciones desde hace pues algo más de 25 años. Podía haber elegido un montón de posibles casos para traer. Os traigo hoy un caso bueno, sobre todo, pues para que comentemos un poco, porque es verdad bueno, en esta hora y cuarto, luego con preguntas y demás que tendremos y eso, pues nos da tiempo a contar lo más esencial de un posible caso, pero sí que os diría que de cualquier cosa que vaya desarrollando, que no tengáis el más mínimo problema en iros tomando nota, tal, y luego pues que entremos en un debate, comentarios sobre cuestiones de ello, que es donde, bueno, pues más podemos sacar adelante, porque yo os tendré que comentar cosas, no entrando a algunas, intentaré entrar en cosas más específicas, pero bueno, cuestiones del caso en concreto, pero luego ampliamos y ya sea del propio caso o de cualquier otra cuestión que queráis conocer del campo de las adicciones. Vamos a ello. Os voy a leer en primer lugar una parte del caso, ¿vale? Para que os estéis ubicados y a partir de ahí os voy explicando algunas cuestiones. El caso, como os pongo ahí, pone estrategias de intervención en un caso de dependencia a la cocaína. Ya veremos, porque aunque así es por lo que vino, por una situación de dependencia a la cocaína, luego se detectaron alguna cuestión más, que luego entraremos en ello. Y os pongo ahí dilemas en el abordaje, algunos dilemas, algunas cuestiones que al final también recojo para ver cómo manejaríamos situaciones de este tipo. Os haré alguna pregunta así en alto pues para que podamos reflexionar sobre ello y que os pueda comentar intervención que se llevó a cabo en ese área. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, como os pongo ahí, os voy a hacer una lectura del caso. Os voy a leer para que sepáis de quién estamos hablando. Y luego ya os comento los siguientes puntos, ¿vale? Es un varón de 35 años que acude a consulta para la realización de un tratamiento intensivo, como psicogel, adicciones. Es decir, esta persona viene recomendada, o sea, conoce a otra persona que se estuvo tratando conmigo y a partir de ahí viene demandando que quiere realizar ese tratamiento que hago, bueno, que luego os contaré de forma un poquito más intensiva, de intervención en adicciones, aunque luego eso no implica que el tratamiento sea a largo plazo, ¿eh? O sea, yo voy dejando ahí cosas. Demandando intervención, él demanda intervención por problemas de dependencia de cocaína. Su familia de origen la forman sus padres. El padre falleció cuando él tenía 12 años, su madre, que tiene 69 años, y su hermana, que es 3 años mayor que él. En la actualidad, afirma que tiene una relación de pareja desde hace 2 meses. Y él afirma que es una persona que no es consumidora. Únicamente menciona una relación de pareja estable que le duró 3 años y cuya ruptura atribuye a sus problemas de consumo. El motivo por el que consulta es dependencia de cocaína, pero una vez que se estaba realizando el tratamiento, se observa que también presenta dependencia del alcohol y asociado al consumo de ambas sustancias, problemas con el juego, problemas de ludopatía también. Presenta antecedentes familiares de alcoholismo en su padre, el cual fallece cuando él tiene 12 años, y su hermana tiene un historial depresivo. Con 21 años se va, bueno, a la Legión, es como bueno, un cuerpo un poco de élite aquí del ejército, vaya,
Y es ahí donde se inicia en el consumo de derivados del cannabis, cocaína, y también se eleva el consumo de alcohol. Su máximo consumo se produce hace un año, llegando a ser incluso de 4 gramos diarios de cocaína, estamos hablando de unas cantidades muy altas, como veis, y entre 1 y 2 botellas de whisky al día. Estamos hablando de un momento de consumo que fue altísimo. También afirma que tiene una deuda por consumo de 1.050 euros por consumo de cocaína, es decir, que debe a su camello, a su dealer, 1.050 euros. En relación a tratamientos anteriores, estuvo ingresado en una comunidad terapéutica durante 6 meses, indicando que allí mismo él tuvo consumos. En la misma comunidad terapéutica donde estaba ingresado, dice que allí mismo consumió, que lo pasaba cuando salía algún interno, que tenía alguna visita y tal, pues que a lo mejor pues traían. Que tuvo un ingreso en un psiquiátrico y ha tenido varios tratamientos ambulatorios de forma psiquiátrica. En 2 informes que facilita, a los que tengo acceso, se observa que añadido al diagnóstico de dependencia de sustancias aparece el de trastorno límite de la personalidad. Durante la entrevista se evidencia un desarrollo psicoevolutivo normalizado, presenta una elevada puntuación en el inventario de depresión de Beck, que se lo apliqué, donde puntuaba 38, lo cual es un indicador aparentemente de una depresión importante, lo cual muestra un cuadro depresivo que se manifiesta durante la entrevista en accesos de llanto frecuente al hablar de su situación actual. Vale, leo un poquito más y luego ya empezamos a comentar. En la esfera laboral, a nivel laboral, refiere que desde los 16 años lleva trabajando en un negocio familiar del sector de la hostelería, es decir, pues es un restaurante, aunque con ausencias e incumplimientos de sus funciones, las cuales él mismo atribuye a sus problemas de consumo. Acude a la valoración acompañado de su hermana, con la que también me entrevisto, mostrando una ausencia de esperanza en relación a su recuperación, de la recuperación del hermano. Indica que la acompaña a ella para no tener que hacer pasar a su madre, que es mayor, por esto, pero dice: si quiere hacer el tratamiento, que lo haga, pero estoy segura que no va a valer para nada. Fijaros el mensaje que me manifiesta su hermana. Posteriormente a la valoración psicológica, también es valorado por un médico colaborador de Psicohealth, del programa que llevo a cabo, y le instaura una pauta de medicación, porque él estaba con pautas de medicación que le habían puesto, pero las tenía totalmente incumplidas por el consumo, demás, y le pone pues Trileptal 111, o sea, 3 al día, que es un antiepiléptico para el control de sus impulsos. Le pone Antabús, 1 por la mañana. El Antabús sabéis que es pues, que si tomas alcohol te da una reacción, el consumo de alcohol, y Noctamil, 1 por la noche, como un inductor del sueño. Con la idea de no sobrecargarle de medicación, es lo que decide el médico, ¿vale? Y una vez completada la evaluación médica y psicológica, se procedió a la realización del tratamiento intensivo durante una semana, que ahora transcurrida una semana, que es a lo que os voy a ir comentando, más luego todas las sesiones de seguimiento, ¿vale? Tenemos ubicado a lo que es el paciente. Tenemos ahí que a la hermana se le hace una evaluación, también en la parte psicológica se evaluó a la hermana básicamente, además de sus antecedentes depresivos y demás, lo que parece que manifiesta es una relación bastante complicada con su hermano y que sobre todo manifiesta que no tiene ninguna esperanza de que su hermano salga adelante de todo esto, ¿vale? Que bueno, que él ha decidido hacerlo, que lo haga el tratamiento, pero ya está. Os pongo ahí programa PH, es el programa Psicohealth, que os explico un poquito. Desde el año 2009 fundé un recurso, se llama Psicohealth, que lo que empecé a hacer es, al principio de las intervenciones, hacer como un tratamiento más intensivo, porque lo hago de forma
a ver, en lugar de hacer solo las sesiones ambulatorias de una vez por semana, que bueno, pues se me quedaba corto, pues hacer un tratamiento más intensivo unos primeros días y luego ya pues volver ya a lo que son las sesiones bueno, pues semanales convencionales, pero intentando dotarle al paciente de más recursos de forma inicial. Si alguno habéis trabajado en el campo de adicciones, podréis tener claro que al principio una sesión sola por semana se nos suele quedar muy corto, ¿vale? Entonces, pues hacer algo más intenso. Esa fue la idea con este paciente, ¿vale? Venga, a partir de ahí os voy comentando un poco el programa. El programa, primero os voy a contar lo que fue el programa este intensivo. El programa intensivo, lo que hicimos en este caso fue sesiones de mañana y de tarde, ¿vale? Durante 3 días seguidos. Hacer algún tratamiento, lo que llamamos intensivo. ¿Para qué? Para intentar dotarle al paciente de más estrategias y luego ya sí empezar con las sesiones semanales, pero que tenga como más herramientas. Bueno, pues era el caso. Lo cual el programa consistió en una acogida inicial, explicarle un poco los pasos que vamos a seguir, pues eso, la importancia de lo que va a llevar a cabo. Es una apuesta decidida por intentar dejar el consumo y demás. Aplicación de test, yo le apliqué 2 test, el inventario de depresión de Beck, que os he comentado antes, y el SCL-90R, que es un test que lo que ambos me sirve es para luego podérselo volver a aplicar y ver si ha habido cambios, tanto en su estado anímico como en diferente sintomatología que pudiera presentar de inicio, como síntomas de ansiedad y demás, y luego a ver después de la intervención cómo va. Le explico, bueno, todos los horarios que vamos a seguir, que sabemos que es algo bastante intenso, que requiero de su colaboración, que estos 3 días que vamos a trabajar de forma inicial van a ser bastante intensos porque vamos a tener sesiones de mañana, sesiones de tarde, demás. Siempre les doy unas recomendaciones y es que vivan intensamente lo que van a hacer, que esto puede cambiar su vida, debe cambiar su vida, que debe ser un punto de inflexión y que para ello tenemos que ser como un equipo de trabajo. Que este equipo pues, tiremos adelante con él. Le pregunto cuáles son sus objetivos. Dice que sus objetivos, que quiere cambiar su vida, que si sigue así se va a morir, qué tal. Digo, bueno, pero concretamente, ¿qué deseas conseguir? No, pues dejar atrás toda mi vida, de adicción, de tal. Y siempre les pregunto algo más. Cuando les pregunto los objetivos, digo, ¿qué estás dispuesto a hacer para conseguir eso? En este caso, este paciente me afirma que, vamos a llamar A, ¿vale? Al paciente, afirma que está dispuesto a hacer lo que sea, lo que haga falta. Yo en ese momento se lo recojo, digo, bueno, está fenomenal que estés dispuesto a hacer lo que sea para salir de esto, digo, pero tenlo muy en cuenta lo que has dicho, digo, porque en cualquier momento si veo que estás escatimando esfuerzos en tu proceso de recuperación, te lo devolveré, te diré, oye, me dijiste que estabas dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario. Sí, José, tengo que salir de esto y demás. Y además de comentar todo esto, pues acabamos esa primera sesión haciendo unas respiraciones, ¿vale? Pues bueno, tomar un poquito de aire, un poquito de relajación, porque suelen venir, claro, ante una situación de este tipo, yo ya la había evaluado previamente, o sea, ya me conocía, pero bueno, iniciar algo así de forma intensiva y demás, pues bueno, suelen venir con cierta tensión y demás. Entonces, bueno, pues acabamos nuestra sesión con unas respiraciones, un poquito y pues bueno, pues para disponernos para lo que iban a ser luego ya las sesiones de tarde. Me explico. Las sesiones estas de mañana, como, bueno, pues fueron de esto que os he comentado, todo ello, pues de 12:30 a 2 de la tarde. Pero luego por la tarde ya teníamos lo que era una sesión intensiva, que es de 4 a 7:30 de la tarde, con un descanso de 20 minutos. ¿Vale? Entonces, para que veáis que luego por la tarde iba a ser algo muy intenso. ¿Qué es lo que trabajamos ahí? Yo os lo voy a poner, no os lo voy a poner sesión por sesión, porque no nos daría tiempo, pero sí os voy a poner todas las estrategias que se abordaron tanto en esa tarde como al día siguiente, que la sesión era de 10 a 1:30, luego por la tarde de 4 a 7:30, al día siguiente nuevamente de 10 a 1:30
luego de 4 a 7 y media, y luego el siguiente día ya es el cierre, que fue de 10 a 12 y media, para cerrar, ¿vale? Entonces, bueno, os comento estrategias, cosas a trabajar y un poco qué iba pasando. A ver, una de las... ¿Y cómo lo trabajo? Que eso también es importante. A ver, yo trabajo mucho con el hecho de que el paciente vaya haciendo un proceso reflexivo. Es decir, no simplemente ir hablando y punto, sino, no, por ejemplo, una de las cosas que le pedí es, digo, bueno, anótate y digo, anótate para que haya una reflexión más profunda. ¿Cuáles son las consecuencias negativas que has tenido por el consumo? Pues imaginaros, he destrozado mi vida, me he arruinado, tal, te empiezan a decir cosas. Para mí es importante que de cada cosa yo las voy recogiendo, o sea, primero las escribe él, luego le pido que me diga, las voy recogiendo y ahí hago un doble trabajo. Por un lado, para mí es importante que hayamos recorrido todo lo que son las áreas importantes de su vida. No es que yo le vaya a decir, oye, seguro que has tenido, si se la ha olvidado, seguro que has tenido un problema en el trabajo y no me has dicho nada. No, no, no. Yo simplemente lo que le digo es, si por ejemplo no ha contado nada en el ámbito laboral, le diría, oye, ¿en el ámbito laboral has podido tener alguna consecuencia por el hecho de consumir? Sí, sí, pues es que claro, llego tarde, cojo dinero del trabajo, de allí, pues ahora venga, anótalas también. Y así voy recorriendo áreas. ¿Qué áreas recorremos? Fundamentalmente, pues área salud, área familiar, área laboral, área social, área de ocio, área a nivel personal, cómo se siente con uno mismo, y vamos recorriéndolas. Y luego hay otro factor que para mí es muy importante y es que no se queden cosas genéricas. Pues en el área familiar les he hecho daño. No, vamos a con cosas concretas. Dime a qué personas crees que has hecho daño y dime algo especialmente que te ha dolido de lo que les has hecho. Pensar que es muy diferente entrar como en las entrañas de la persona a quedarnos en algo genérico. Por ejemplo, cuando me dicen, pues me he gastado muchísimo. Digo, bueno, como tengo además tiempo, si os dais cuenta, eso es lo que me permite esto inicialmente para tomar esa conciencia y tengo tiempo, pues le digo, venga, pues calcúlalo. Vamos a calcular más o menos año por año aproximadamente, pero ¿cuánto te sale? Es un trabajo que en cuanto hacen el cálculo, es alucinante ver cómo se sorprenden ellos mismos. Pero si me podía haber comprado una casa o 2 casas. Claro, es una cantidad importante. Entonces, en esas consecuencias fuimos, es una forma de tocar ese fondo, ver, oye, hasta dónde has llegado por todo esto, qué es lo que te ha generado el consumo. ¿Vale? Otra de las cuestiones que, aunque llama la atención, me parece muy importante trabajar con los pacientes, es qué consecuencias negativas hay por dejar de consumir. Fijaros, muchas veces me dice el paciente, pues ninguna, que va a haber de negativo por dejarlo, pues todo va a ser bueno. No, no siempre es así. Y eso tenemos que tenerlo previsto. Por ejemplo, va a suponer tener que dejar amigos o gente atrás. Puede suponer incluso alguna situación a nivel de dinero que te afecte, fíjate, aunque te gastes mucho, pero también hay gente que se abastece a base de trapichear y demás, con lo cual le supone también una parte de meter dinero. Puede suponer que incluso tú manejas tus emociones con el consumo. Cuando tienes un afecto negativo, has tenido una discusión, tú consumías, ahora no vas a consumir, no vas a tener algo rápido de lo que tirar. Entonces es importante que identifiquemos qué consecuencias negativas hay por ello. Y añadido también, suelo hablar de qué de positivo espera conseguir por el hecho de dejarlo. ¿Por qué es importante también ver qué de positivo espera conseguir? Porque muchas veces también hay una ilusión de que todo va a ir perfecto. Y no, tiene que estar preparado para cosas que van a ir aconteciendo. ¿Vale? Durante el transcurso de todas estas sesiones que os he comentado de intensivas, trabajamos también con el concepto de adicción. Es decir,
¿qué características tiene una persona que tiene una adicción? Para ver si se sentía identificado con todo ello. Pues que tengas consecuencias negativas en diferentes áreas de tu vida y que aun con eso sigas llevando a cabo la conducta. Esto es algo muy característico. Si pierde el control o no, pero yo no se lo voy diciendo que lo tiene, le voy preguntando y para que él se vaya identificando, para que tome ese concepto de adicción y lo haga suyo. Si pierde el control cuando consume, si altera valores que para él son importantes. Y a partir de ahí tenemos que ver si se identifica con que tiene un problema de adicción, ya sea como queramos llamarlo, si que tiene una relación problemática con la sustancia, que tiene una enfermedad, que tiene, pero que tenemos que partir de que lo haga suyo eso. De que, sí, porque sabéis que en adicciones hay mucha tendencia a minimizar o incluso negar el problema. En su caso, aprovecho para deciros que sí había una aceptación respecto al tema de la cocaína, pero sí había una minimización, que es lo que sí conseguimos que aceptara respecto al alcohol y a sus problemas con el juego. Añadido a lo anterior, también le hablé de la predisposición que tenía para poder cambiar una adicción por otra, y esto es muy importante también que nuestros pacientes lo sepan, porque en muchas ocasiones, y lo vemos continuamente en la clínica, el paciente presenta un cuadro adictivo a una sustancia y de pronto deja la sustancia, pero desarrolla otra adicción, ya sea a otra sustancia o en muchos casos lo que llamamos una adicción sin sustancia, véase al juego, véase a videojuegos, al trabajo, al sexo, a cualquier otra cosa. Nosotros lo que buscamos es intentar evitar esa sustitución de una adicción por otra. Eso implica que tenemos que estar pendientes de la evolución que va teniendo el paciente y no simplemente si nos dice, pues mira, estoy yendo al gimnasio y voy bastante tiempo, pues oye, fenomenal que lo estés haciendo. Pregunta cuánto tiempo, pregunta si está dejando de hacer otras actividades y demás, porque tienen una tendencia a engancharse a cosas. Otra de las cuestiones que estuvimos trabajando es identificar deseos de consumo y a partir de ahí generar ya estrategias. En su caso, bueno, pues vimos que uno de los factores que le llevaba a tener deseos de consumir era a lo mejor situaciones emocionales, de las consideradas desagradables. Vimos también que el estar con cierta gente y demás, y a partir de ahí fuimos intentando ya diseñar qué íbamos a hacer, si iba a haber personas que él estaba dispuesto a que no formaran parte de su vida, gente que era consumidora y que los cuales no tenía más relación. Cómo se iba a relacionar con otra gente, cómo iba a manejar situaciones emocionales y estuvimos haciendo ensayos. Recordar que cuento para eso es precisamente por lo que hago esta parte intensiva de forma inicial, con lo cual fuimos desarrollando diferentes estrategias y practicándolas durante estos días. Abordamos también lo que era, y esto también es muy relevante en general en los pacientes y en el caso de A era muy saliente, sentimientos de culpa que arrastraba. Sentimientos de culpa pues por haber, pues por ejemplo, en el negocio familiar haber quitado dinero. Sentimientos de culpa pues en relación a su trato o lo que le ha hecho sufrir a su madre. Haberse distanciado de amigos de los que consideraba, como él decía, que eran buenos, buena gente, haberse distanciado de todos ellos. Bueno, pues esto eran algunas de las cuestiones que él presentaba sentimiento de culpa. Con el sentimiento de culpa, lo que estuvimos trabajando fundamentalmente primero qué sentido tiene, es decir, esa parte, qué hay detrás. Quizá haya unos valores tuyos, lo cual es importante que los saquemos, que veamos qué hay detrás de esas conductas que tú has hecho. Hay una parte que es como tu esencia, pero que esa esencia pues claro, no ha salido en la adicción.
ahora estando abstinente es cuando puede salir eso, como tú eres como persona. Y tratar también de restituir daños, por ejemplo, pues yo qué sé, cómo puedes ahora relacionarte con tu mamá, cómo puedes relacionarte pues ahora con tus amigos, incluso estuvimos haciendo alguna carta donde pues escribía, la mandes o no, una carta donde a lo mejor solicitaba perdón a alguien, aunque hay veces que ni las mandan, o incluso haciendo algún trabajo a nivel de, bueno, pues de lo que es un trabajo de psicodrama y demás, de sacar emociones respecto a todo ello, ¿vale? Abordamos también sobre cadena de recaída. Cuando hablo de esto, me parece muy relevante que el paciente conozca que una recaída, como te dicen a veces, no es que se me cruzaron los cables y terminé consumiendo. Una recaída no ocurre normalmente así, pero ocurre porque se van dando una serie de pasos hacia el consumo. Una serie de pasos que están vinculados a pensamientos que te lo facilitan, luego hablaremos de los autoengaños, y conductas que te van acercando progresivamente nuevamente a un nuevo consumo. Con lo cual, lo que estuvimos analizando es cómo podía ser una cadena de recaída suya, o incluso si alguna vez ha estado abstinente el paciente, podemos analizar cómo ha sido su cadena de recaída cuando volvió a consumir, ¿vale? Entonces, estuvimos identificando pasos y vimos qué podía hacer en cada uno de esos pasos, sobre todo en los pasos iniciales, que es donde es la cadena de recaída, es más fácil pararla. ¿Qué estrategias? Siempre se trabaja con estrategias que puedo hacer a nivel de conducta, a nivel de pensamientos o de manejo emocional. ¿Vale? Incluso, bueno, se puede trabajar con estrategias, también se habéis abordado, de mindfulness, demás, que también trabajan en otra línea, no tanto en el modificación de pensamiento y demás, sino esa parte de aceptación y de sentir emociones, respirar y demás. ¿Vale? Sigo con estrategias. En el caso de A era muy importante, vimos que el estado de ánimo estaba bastante afectado y trabajar, bueno, estuvimos trabajando lo que fue como una psicoeducación con respecto a su estado anímico. Cuando hablo de psicoeducación con respecto a su estado de ánimo, me estoy refiriendo a intentar que identifique de qué factores depende el estado de ánimo y qué estrategias vamos a poner en funcionamiento. Yo le estuve explicando que su estado de ánimo estaba alterado por varias cuestiones. Uno, era por factores puramente físicos. Cuando tú estás introduciendo una sustancia en tu organismo, hay unas alteraciones en tu estado anímico tremendas. Ahora mismo al dejarlo también, pues podría haber un cierto bajón inicial, ¿vale? Pero que también estaba influenciado por factores, lo que llamamos también a nivel psicológicos, conductuales. Es decir, si tú se estás llevando a cabo actividades que para ti son gratificantes. Yo le pregunté, digo, bueno, tú en los últimos meses, ¿tiene cosas gratificantes que hayas hecho? Pues, no sé, estar consumiendo. Vale. ¿Hay actividades que en algún momento en tu vida han sido gratificantes? Porque lo que tenemos que intentar es recuperar algunas cosas. Me habló de que el deporte, jugar al fútbol y tal. Bueno, cuanto antes podamos empezar a recuperar actividades de este tipo son importantes, ¿vale? Y luego también depende de lo que es la parte de los pensamientos. Claro, si tu concepto de ti mismo, como él decía muchas veces, es que soy un mierda, es que tal, y yo ahí siempre les corrijo. Digo, vamos a ver, lo que eres es una persona que tienes una adicción. Esa es tu realidad. No te estés tirando piedras con algo. Es que una persona que tiene una adicción altera sus valores de vida. Eso va de la mano de la propia adicción, ¿vale? Con lo cual, a partir de ahí estuvimos planificando pues, cosas a nivel de pensamientos y sobre todo a nivel de conducta, pues para intentar que su estado de ánimo, después de estos días intensivos, pudiera ir teniendo mejoras
que pudiera empezar a hacer ciertas actividades. A partir de ahí, pues hablamos de eso, de que en el trabajo se incorporara con un ya cierto horario, que un horario de levantarse, de tal, que viera, que empezara a sentirse útil. Cuestión que era importante también, ¿vale? También en otra de las sesiones estuvimos trabajando con los autoengaños. Esto es algo muy característico también en cuadros adictivos. Los autoengaños al final es como cómo te lo facilitas para al final terminar llevando al consumo. Y estuvimos viendo qué mensajes se podría dar él mismo en algún momento para facilitarse el consumo, para tenerlos identificados e intentar ir respondiendo a esos mensajes. Por ejemplo, hablaba de, pues yo qué sé, dice, pues en algún momento me puede venir a la cabeza, por una vez no pasa nada. Venga, ¿qué podríamos responder a eso? Está muy bien que lo hayas sacado. Entonces yo le voy preguntando, ¿cuántas veces te has dicho esto? Muchas. ¿Ha pasado cosas por tu consumo? Él, fíjate, hay algo que afirmó en una de estas sesiones, que dijo que si él no dejaba de consumir, que acabaría o muerto o en un psiquiátrico ingresado. Muerto o en un psiquiátrico, dijo, o no sé, o en la cárcel, eso, o en la cárcel o en prisión. Fijaros, ese era un poco lo que él veía de cara a futuro. Con lo cual, bueno, pues entonces parece que sí pasa por una vez, ¿no? Además, si se quedara en una vez, tú no estarías aquí. Si fuera una vez y ya está, tu realidad es otra en el consumo. Entonces, bueno, pues otros autoengaños. Pues, hoy es un día especial, pues yo qué sé, pues porque es mi cumpleaños, pues me puedo dar un permiso. Bueno, ¿tú crees que si te das un permiso se va a quedar en ese permiso y ya está? ¿Te has dado otras veces un permiso y no se ha quedado en eso? Intentamos ir rebatiendo esos posibles autoengaños. Y hay veces que si no saca el paciente algunos, le saco a algunos de otros pacientes para ver simplemente si se identifica o no, ¿vale? En su caso, él sacó bastantes de este tipo y bueno, pues los estuvimos abordando y trabajando. Como os comentaba anteriormente, otra de las cuestiones que también fue relevante es ver, bueno, respecto a si había con otras sustancias un posible problema adictivo. Estuvimos viendo, como os decía, que tenía problemas de consumo también con el alcohol. Había tenido consumos de cannabis, incluso los tenía a veces, aunque no era un consumo tan problemático como el de alcohol y cocaína. Y cuando consumía alcohol y cocaína solía tener también conductas de juego. ¿Vale? Sobre todo, no sé si cómo la llamáis en diferentes países, aquí lo llamamos máquinas tragaperras, son estas que vas echando la monedita y tal, y bueno, pues vinculado lo tenía también temas de juego, con lo cual, bueno, de ahí venía sus gastos que eran bastante importantes. En estas sesiones también trabajamos lo que era, y me gusta abordarlo, lo que es una proyección a futuro, a un año. Os explico. Estamos a 26 de octubre de 2021. Pues simplemente es decirle, le digo, pero que se lo anote, que se lo escriba. Pues ya como os he dicho al principio, le pido que vaya anotándose todo esto. Vale, pensemos que estamos a 26 de octubre de 2022. Dime cómo ves tu vida si tú sigues consumiendo. Imaginemos, vamos a ubicarnos, que ahora ha pasado un año, tú este año has seguido consumiendo como estás ahora, es decir, como si no hubieras hecho esto. Dime cómo está tu vida. Y es ahí donde antes os comentaba que, bueno, pues salieron muchísimas cosas. La situación, pues dice mi madre, ya o me ha echado de casa o tal, no sé si me echará, pero me la he cargado porque, o sea, me la he cargado a nivel de que ella ya no puede vivir más con el dolor que supone tener a su hijo así.
Y ahí es donde sale lo del tema de, bueno, acabaré en la cárcel, acabaré muerto un día de una sobredosis, acabaré, pues, yo qué sé, en una pelea con... Bueno, pues, él empieza a ver eso, una serie de situaciones que ve, ¿vale? Una vez que comentamos sobre ello, le pido que vuelva a hacer el mismo ejercicio, que se ubique en que estamos hoy, a día 26 de octubre de 2022, y que me cuente cómo está su vida si durante este año ha estado sin consumir. Pues seguramente, pues yo qué sé, en el trabajo voy a conseguir el seguir, por fin ya dedicarme bien, porque él trabaja en un negocio de hostelería que es un negocio familiar, del cual él es socio también. Viene de la sociedad de su padre, que su padre falleció y entonces hay 3 herederos, que es la madre, la hermana y él, ¿vale? Entonces, pues me podré ocupar de mi negocio, pues creo que voy a poder ir recuperando relaciones de amistad, económicamente espero poder estar un poquito mejor, tal, bueno, pues empieza a sacar una serie de cosas. Hay algunas cosas que se acaba, que yo le digo, bueno, esto puede ocurrir o no, tenemos que estar preparados por si no ocurriese. Pero de cualquier forma, lo que le trataba de transmitir es, ¿qué es lo que le dije? Le digo, mira, te está esperando 2 vidas. Tienes 2 vidas aquí a la vuelta de la esquina. Elige hacia cuál vamos. Es verdad que va a implicar, pues, que en ciertos momentos haya dudas, haya confusiones respecto a cosas, pero es muy importante que sepamos hacia dónde te quieres dirigir en tu vida y el esfuerzo que va a suponer, evidentemente, pero si te compensa, porque hay 2 vidas totalmente distintas que te están esperando. Y sigo solo con la parte esta intensiva, que luego os comentaré algo más. Y ahí ya ese último día que os comenté, que luego ya el último día pues lo que hice fue un cierre, ¿vale? Pues ya ahí lo que hago es unas conclusiones de todo lo que hemos abordado, un resumen, viendo un poco si he integrado bien todo lo que hemos hablado. Le vuelvo a aplicar nuevamente estos 2 test para ver si hay diferencias, aunque sean estos poquitos días. Le digo que todas estas hojas donde se ha ido anotando cosas y demás, que eso, que tiene que formar parte de su cuaderno de terapia, y le doy ya para una sesión de forma ambulatoria, ya en formato normal, de una sesión ya de su hora, 50 minutos, 1 hora, ¿vale? Es cierto que esto yo lo hago en diferentes formatos, algo tan intensivo como esto de 3 días seguidos. Hay veces que lo que hago es un formato que son sesiones intensivas, pero no en ese formato tan intenso. Por ejemplo, en una semana pues hacemos una sesión intensiva de mañana, que son a lo mejor pues eso, de 10 a 1:30, a lo mejor viene el martes, viene el viernes otra sesión intensiva y así hacemos varias semanas. Dependiendo del caso, hay casos en los cuales creo que es mejor de golpe tratarle de dotar de estrategias porque veo que si no, pues según salga va a salir casi consumiendo, y otros que sí tienen mayor capacidad de contención y podemos demorar el programa intensivo, hacerlo como en varias semanas, ¿vale? Dependiendo del caso, pues le hago una propuesta u otra, ¿vale? Con lo cual, aquí cerraríamos la primera parte, lo de que fue lo de la terapia esta intensiva abordando estas cuestiones, ¿vale? Os leo, también os vuelvo a leer alguna cuestión. Durante la intervención intensiva, el paciente mostró una alta adherencia al tratamiento y motivación hacia las estrategias abordadas. Fue muy colaborador, estaba muy dispuesto a trabajar todo. Venga, anótate tal, pues escribías tal, reflexionando, ¿vale? Y de esta forma, desde la finalización del programa intensivo, se empieza a observar un cambio significativo en el paciente. Hay mejoras en su estado anímico. Baja la sintomatología ansiosa. Esto ya medido incluso por los test estos que os estoy diciendo. Y se instaura un estado de abstinencia en el consumo de cocaína y alcohol. Posteriormente, se empiezan a realizar sesiones de seguimiento de forma ambulatoria. Realizamos un total de 55 sesiones más de seguimiento durante 1 año y medio, ¿vale? Pero os cuento. Durante el curso de la intervención sí se producen varias caídas en el consumo
Son puntuales, es cierto, pero no se mantiene abstinente durante todo ese tiempo. Lo cual también os lo quería comentar, porque esto es algo muy habitual. Es decir, yo os podría decir, no, pues ya está, y no volvió a consumir nunca más y todo perfecto. Pues no es la realidad. Y además en muchos casos es lo que suele acontecer, que hay algunos, bueno, y esto es importante que lo sepa tanto como el propio paciente, que ocurre y ya está, y que no es que todo se ha ido al traste, ya no ha valido para nada todo esto, que es lo que suele entrar en todo ello, incluso la familia. ¿Vale? Pues no, explicándole todo esto. Pero tras estos consumos, él vuelve a su patrón de abstinencia e implicación en su proceso de recuperación. ¿Cuál recibe como factor precipitante fundamental? Cuando empezamos a ver cuál es el factor que le producen las caídas, son situaciones, fijaros, conflictivas a nivel familiar, sobre todo con su hermana, relacionadas fundamentalmente con el negocio que tienen. Esto os lo leo, aunque luego vamos a debatir sobre ello, Luego vamos a entrar en debate sobre esto. Bueno, a partir de ahí, y esto sigue formando parte de lo que es la sesión clínica, yo la sesión os he contado un poco durante de cosas que se han hecho, es verdad que quedan muchas en el aire, pero os puse en el título de la sesión, os puse una parte final, como un apellido final de la sesión que os ponía dilemas a la hora de la intervención. Entonces os digo, vamos a dejar las siguientes cuestiones para debatir ahora, que yo os voy a ir debatiendo sobre ellas, además de que luego ya me hagáis todas las preguntas que queráis. Y os pongo aquí, reflexión. ¿Sobre qué cuestiones? La información que nos da en la valoración. Yo en la valoración es la primera vez que le conozco, en la evaluación. Y algunas cosas no me cuadraban del todo. El dinero, él no dice que quita dinero, que no sé qué tal, pero ¿de dónde sale esas cantidades de dinero con el gasto económico tan alto que tiene en juego, en cocaína, en alcohol? Son datos que no te cuadran del todo, pero que el paciente muchas veces en una información inicial puede minimizar. Cierto es que también estas sesiones como tan intensas, tan de convivencia con el propio paciente, suelen hacer que el paciente se abra y te empiece a comentar cosas en cuanto tú también le comentas, le preguntas, oye, en la evaluación me comentaste esto, no a lo mejor el primer día que estamos juntos, pero después de hay un segundo día que ya estás trabajando intensamente, que se va generando un clima terapéutico bueno. Y él mismo me dice que sí, que él está quitando dinero del restaurante, allí en el restaurante, demás, que además, pues eso es donde sale pues todas las deudas que tiene también amigos que les debe dinero, tal. Bueno, empiezan a salir más cosas. Otra de las cosas que antes habíamos comentado, que a mí me parecía extraño, digo, bueno, a ver, con la situación que tiene ahora mismo esta persona, pues no estamos hablando de que, bueno, te viene alguien así y tiene una pareja de hace tiempo. Y bueno, la pareja no es consumidora. Y eso sí no lo encontramos en muchas ocasiones, pero en este caso recordar, pues sí dice que lleva 2-3 meses con una novia que dice que no es consumidora, cuando él consume unas cantidades altísimas. No me cuadraba del todo. Efectivamente, otra de las cosas a deciros es que sí que era consumidora, que él, como la familia, le estaba diciendo, pero ¿con quién andas? Con no sé qué tal y eso. Claro, una vez que él me dice que es consumidora también, ahí mismo durante estos días decimos, bueno, él lleva 2-3 meses. Digo, ¿tú cómo lo ves el hecho de estarte relacionando con alguien que es consumidor? ¿Cómo identificas esto? ¿Qué crees que pueda acontecer a partir de aquí si sigues con ella en la relación? Porque yo no soy de decir, oye, mira, tienes que dejar la relación, pero tenemos que valorar las posibles consecuencias que puede haber. Y él mismo afirma que tiene clarísimo que si sigue con ella, que va a seguir consumiendo. ¿Y entonces qué hacemos? Y él mismo ahí se plantea el dejar la relación.
Ya os digo, es más fácil dejarla, pues lleva 2 o 3 meses la relación, no es un vínculo que en otras ocasiones sí nos ocurre, que hay vínculos, esto es bueno, esto daría para hablar muchísimo también, donde cuando sí que la pareja, los dos son consumidores y solo uno decide iniciar tratamiento. Situación compleja, muy compleja. ¿Vale? Vale, yo que veo por ahí una mano levantada, no sé la dinámica que seguimos, si yo por mí encantado, si quieres preguntar ya, Martina, aunque luego haremos también un turno de preguntas al final. Adelante. Martina, creo que estabas para preguntar o no. Veo ahí la mano levantada. Bueno, yo sigo, ¿vale? Y si no, pues luego al final ya formuláis todas las preguntas. Quedaros con cualquiera de estas cosas, obviamente, para que reflexionemos y tal, porque luego la clave fundamental luego es también todas las preguntas que saquéis. Vale, hay una deuda de consumo. Y esto es muy importante también que le preguntéis al paciente desde el primer momento si debe dinero y cómo lo vamos a pagar ese dinero. Bueno, digo, ¿cómo lo vamos a pagar? Pues yo me meto como parte del equipo, no porque yo vaya a pagar nada, lógicamente, pero como parte del equipo. ¿Cómo vamos a hacer? Tiendo a hablar siempre en primera persona del plural con el paciente para que identifique que somos como un equipo de trabajo. Bueno, me afirma que bueno, pues que si no, pues que irá un día, le llevará el dinero, que se lo tiene que dejar la familia, que tal. Bueno, y vamos a ver, primera cuestión, siempre importante, si puede ser que lo pague alguien de su familia, que no darle dinero al adicto para que vaya a pagarlo, porque la tendencia suele ser que cuando está nuevamente con el camello, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se producen nuevos consumos. Con lo cual, no tiene sentido. Es decir, siempre en la medida de lo posible que la deuda la abone un familiar. Es fundamental. Si no tenemos un familiar de referencia o un amigo que pueda abonar esa deuda de consumo, de todas formas, si tienes que ir tú, que vayas acompañado de alguien de referencia y demás, ¿vale? Nunca solo a pagar una deuda de consumo, porque normalmente en un porcentaje altísimo pagas una parte y vuelves a venir con consumo, ¿vale? Respecto a... Vale, yo acabo, ¿vale? Y luego ya entramos en todas las preguntas, y ya sea de estas reflexiones o de todo lo que queráis. Respecto a otros posibles cuadros adictivos, abordaje, tenemos que tener, ya os digo, antes os lo comenté, y el paciente tiene que ser conocedor de la predisposición que existe a poder sufrir otro cuadro adictivo, que identifique conductas que pueden ser en un momento precipitantes. En este caso, empieza a hacer mucho deporte, lo cual en principio, bueno, hace deporte, está bien, tal, pero empieza a identificar que está teniendo conductas características algunas de un posible cuadro de vigorexia. Es decir, esa parte de sustitución. Es cierto que el paciente tiende a minimizarlo, tú piensas, y la familia incluso. Dicen, joder, pues encantados, y lo que está haciendo es ir al gimnasio y se pasa 4 horas allí o 3 y tal, y bueno, y come no sé qué y tal, pues mira, para lo que hacía antes, sí, si lo vemos así, está bien, pero intento que haya esa parte de no sustitución de una cosa por otra, que reequilibre su vida, que no es que antes me pasaba el día consumiendo y ahora me paso el día en el gimnasio y consumiendo esteroides, anabolizantes y no sé qué. Es que lo que estamos haciendo es un patrón sustitutivo, como mañana te lesionas y no puedes, entonces te quedas vacío nuevamente. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Tiramos nuevamente del consumo? Bueno, esto es una cuestión que pusimos bastante hincapié y es muy relevante, ya os digo, que lo tengamos presente. ¿Cómo afrontamos las caídas que tuvo A? A en una primera caída venía hundido. Es una persona que se implicó mucho en su tratamiento. Venía hundido. Me acuerdo que me decía, José, si es que no ha valido, llorando, dice, no ha valido de nada, es que soy mierda, no valgo, no sé qué tal. Y dije, hey, vamos a ver. Hemos tenido un tropezón.
pero el camino ya dijimos que era largo. Por eso el tratamiento no es, como les digo, el tratamiento no es estas sesiones intensivas. El tratamiento es luego ese año y medio, 2 años, el tiempo que estamos luego de eso. Esto es como un impulso inicial. Y cuando estamos haciendo tratamientos a tan largo plazo en adicciones, es porque pueden acontecer cosas de estas. Yo me acuerdo que le dije, la clave es que aprendamos de lo que ha ocurrido y que sepamos también que estamos en una situación ahora de alto riesgo de poder tener nuevos consumos, con lo cual va a ir cómo nos vamos a proteger. Por ejemplo, a lo mejor pues ahora viene bien que unos días a lo mejor no manejes dinero, que tomemos algunas medidas de las que tomamos inicialmente y que veamos qué podemos esto. Él fundamentalmente le vinieron, como os digo, por factores emocionales, lo cual hizo que bueno, ahora como vemos también, empezar a ver también algunos conflictos en el ámbito familiar. Vale, y última cuestión antes de que entremos, porque entiendo que esto nos puede dar para muchísimo y es la parte que nos vamos a explayar bien con todas las preguntas, ya sean del caso en primer lugar o luego de otros posibles casos. Vale, este es otro punto importante y es complicaciones familiares que se van produciendo a veces, incluso con la recuperación del paciente. Claro, fijaros, ¿qué verbalizaba la hermana? No tengo ninguna esperanza, no va a salir adelante, pero empieza a haber un proceso con alguna caída, lógicamente, pero empieza a haber un proceso de mejora muy importante en el paciente. Claro, nosotros empezamos a trabajar ciertas cuestiones y eso empieza a producir choques, sobre todo con la hermana. Cuando digo empezamos a trabajar cosas, y una de las cosas que me parece fundamental en el ámbito no solo familiar, sino en todos los ámbitos de su vida, es que fuera recuperando lo que llamamos los roles, su rol. Por ejemplo, su rol como hijo. Pero no es que yo le tenga que decir, y no lo hago por supuesto, cómo tiene que actuar un hijo con su madre. No. Sino que él identifique cómo quiere recuperar, por ejemplo, su rol de hijo. Con lo que me decía, pues creo que tengo que acompañar a mi madre al médico en ocasiones, quiero ver más, pasar momentos con él. Bueno, que él considere quién soy yo para decir cuál es el rol de hijo, pero sí que debe recuperar ese rol, el rol de amigo, el rol de... Y hay un rol también a recuperar, que es el rol dentro del ámbito laboral. Él es socio de una empresa. Él dice que nunca se ha ocupado de ninguna cuestión de la empresa a nivel de papeles, de proveedores, de ver cuentas y tal. Y él, bueno, pues afirma que quiere, pues eso, una de las cosas que quiere recuperar es su rol. Es que es normal, es socio de una empresa y va teniendo un proceso de recuperación. Claro, la hermana puede ocurrir en ocasiones que haya algunos beneficios secundarios que pueda tener algún familiar, como en este caso la hermana, porque si sigue su hermano en adicción. ¿Y cuáles eran esos beneficios secundarios? Pues económicos. Claro, recordáis que os he dicho 3 socios. La madre, que es mayor y no se mete en nada. La hermana y él. La hermana es la que maneja todo el negocio y claro, cuando él dice, oye, pues quiero ver las cuentas, quiero hablar con proveedores, tal, porque los beneficios que estaba dando el negocio, que al parecer era un negocio que estaba todo el día, un restaurante en una localidad muy conocido, estaba todo el día lleno, dice que daba para repartir 1.200 euros a cada socio. Cuando, como él me decía, mi paciente, dice, pero si es que eso es casi lo que le cuesta, vamos, más les cuesta a los 2 colegios de los hijos. Dice, esto no es posible.
Y claro, a partir de ahí se empiezan a generar conflictos, la hermana, es decir, en ocasiones tener discusiones bruscas, que lo que os digo, en alguna de esas terminó consumiendo, si es que estaban mejor cuando consumías, es que, joder, encima vas a venir aquí a meterte en lo que no te has ocupado en la vida y ahora vas a esto, ¿qué? ¿Que te desconfías? Que no sé qué tal. Y empezó a haber conflictos por situaciones de este tipo, ¿vale? Esto, tanto en este caso como en muchos otros, se producen conflictos cuando estos roles queremos recuperarlos. Es decir, a veces simplemente ocurre pues que en pareja, el rol de pareja está alterado y funcionan como una madre-hijo. Intentamos que se vuelva, a ver, vosotros sois una pareja, no sois una madre y un hijo. Con lo cual, tenemos que intentar recuperar ese rol. Y cuando empieza a haber esas recuperaciones, muchas veces surgen conflictos. Se han habituado a una forma de actuación o hay algún beneficio secundario de seguir en ese patrón anterior. ¿Vale? Bueno, os pongo que esto no acaba, lógicamente. Ahora empieza vuestro turno para que abramos debate de muchas cosas y podamos comentar sobre muchos aspectos. Por experiencia es la parte en la que más nos explayamos, más comentamos y demás, ¿vale? Con lo cual, vamos a intentar eso. Había personas que tenían manos levantadas, no sé si sea por el chat, no sé si esto lo vas regulando tú, Tony, el tema de las preguntas que haya habido. Yo no he mirado de momento ninguna, pero sí que quiero que centremos las preguntas en dos áreas. Una, pueden ser preguntas vinculadas al caso, que sería quizá lo ideal para empezar, del propio caso, pero me da igual. O preguntas vinculadas a otros posibles casos. Oye, José, ¿te ha pasado alguna vez en no sé qué? O cuando te ocurre no sé qué, ¿cómo abordas? Bueno, pues para que tengáis ese espacio, bueno, pues para que saquemos el máximo jugo a todo esto, ¿vale? Así que nada, paso a que me vayáis formulando y, como digo, no sé si Tony lo vas regulando tú o van preguntando directamente, o como me digáis, ¿qué hacemos? Sí, las preguntas se realizan a través del icono de preguntas y respuestas y si alguien quiere levantar la mano le doy paso para que pueda hablar. Venga, pues tú ya velo haciendo y me vais diciendo. Ve dando paso. Hola, Hola. mi pregunta es, ¿qué pasaría, por ejemplo, con una persona que tiene problemas de consumo con la cocaína, pero no asimila el problema, no ve el problema y no quiere ayuda? ¿Ahí qué se podría hacer? A ver, esto son situaciones que nos encontramos en muchas ocasiones y que hay veces que incluso no llegamos ni a trabajar con el propio paciente, trabajamos solo con la familia. Y trabajamos con la familia para que intentarle dotar de pautas, de estrategias, para que el posible paciente, porque no ha llegado ni a ser paciente, sea más fácil que dé el paso. ¿Cómo? Muchas veces la familia, con su mejor intención, pero lleva a cabo conductas que lo que hacen es perpetuar la adicción. Les tapan consecuencias. Entre ellos existen conflictos, que es el caldo de cultivo perfecto para que el adicto siga consumiendo. Es decir, llevan a cabo acciones que no son las más adecuadas. Con lo cual, muchas veces yo trabajo a veces solo con familiares sin haber conocido al paciente adicto porque está en esa fase de negación, para que ellos tengan unas pautas de actuación y por lo menos se facilite el que pueda dar el paso de, al final, de intentar iniciar un tratamiento. Aunque no nos lo asegura, lógicamente, yo se lo digo a los familiares, yo lo único voy a trabajar con vosotros una serie de sesiones para daros algunas pautas, para que me contéis del caso, para que veamos cómo podéis actuar, que veamos qué dificultades os han surgido, incluso hacer role-playing con ellos, lo que se llama ese asesoramiento familiar, para ver si puede dar el paso. Lo que sí es importante es a un adicto no taparle las consecuencias. Me acuerdo que un padre me decía, es que claro, pues ahora como le han quitado el carnet de conducir porque iba bajo efectos de alcohol y cocaína,
le estoy yendo a recoger al trabajo, porque claro, sale y en transporte público tardaría 1 hora y media y yo tardo 15 minutos en recogerle y en traerle a casa. Yo simplemente le digo, bueno, tú eres su padre, tú puedes elegir lo que haces, pero lo único quiero que seas consciente que estás tapando una consecuencia que ha tenido. Cuanto más tapemos consecuencias, menos probable será que dé el paso de iniciar un tratamiento o darle dinero o cuestiones de este tipo. Pero claro, también tienen que estar fortalecidos para ver cómo van a dar estos pasos. Entonces, es verdad que nos encontramos, sí, y si el paciente viene, aunque sea medio forzado y ya le tenemos presente, bueno, podemos trabajar con estrategias de lo que llamamos entrevista motivacional. Llevaría mucho tiempo hablar de ello, pero bueno, hay un libro que es de cabecera para la gente que trabajamos en adicciones, de entrevista motivacional, que es de Miller y Rolnick, que habla pues eso, de la entrevista motivacional, los estadios de cambio, cómo ir intentando pasar de uno a otro y cómo podemos trabajar muchas veces con, bueno, simplemente con una escucha en espejo, de devolverle, de que vaya identificando consecuencias que puede tener y demás, y para intentar que pueda dar ese paso, pero claro, nada nos lo asegura, ¿vale? Así que bueno, no sé si más o menos con ello te he respondido. Sí, muchas gracias. Pues a ti, Daniela, por tu intervención. Venga, más preguntas. Creo que no soy yo el que doy paso, el que sea. Adelante. Hola, no sé si me escuchan. Sí, sí. Perfectamente, Manuel, ¿no? Sí, sí, soy Manuel. Bueno, a mí me ha gustado mucho la parte, bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta sesión, me ha gustado mucho la intervención. Yo estoy trabajando ahora con un caso de pues, adicción a la cocaína y también a otras sustancias como la marihuana y el alcohol. Bueno, cannabis y alcohol, que es exactamente el mismo cuadro que estabas explicando tú. A mí me gusta mucho una parte, bueno, me gusta mucho todo lo que has planteado, pero una parte que me gusta mucho es esto del reconocimiento de la abstinencia a pesar de las posibles recaídas que pueda haber durante el proceso de trabajo, porque sí que lo hay. Y muchas veces lo que nos encontramos es también, bueno, primero del paciente o de la persona que trabaja con nosotros, nos encontramos que, pues que hay mucha frustración y que sobre todo hay culpa y decir, bueno, pues es que no soy capaz, no lo logro. Me gusta mucho esa parte de animarles y decirles, oye, mira, es que estás teniendo unos niveles de abstención bastante elevados y eso es lo que hay que motivar. La pregunta que tengo sobre esto es, porque yo donde me encuentro también un problema es en los familiares. Los familiares, por supuesto, que pierden toda la confianza en el paciente y les cuesta mucho, por ejemplo, cuando ven una situación de recaída, pues cuestionan muchísimo el trabajo que hacemos, el trabajo que están haciendo ellos, empiezan a decirte que no, que es que se están quedando contigo, que no están haciendo nada, etcétera. Y la verdad es que eso es, bueno, tú antes comentabas lo de la hermana, por ejemplo, de tu caso, que bueno, también entra en conflicto con ella y casi como que al final, no, me voy a atrever a decir algo, no, con mucho cuidado, pero casi me atrevería a decir que les conviene que ellos estén en esta situación porque luego se van acomodando cosas, como por ejemplo lo que hablabas de la hermana que probablemente estaba teniendo todo el tema o sea, llevaba todo el tema del restaurante ella y entonces, ¿para qué se va a meter el hermano, no? En mi caso, por ejemplo, pues yo veo que, bueno, hay por parte de mi paciente, pues pues su pareja, que es quien le está costeando el tratamiento terapéutico y todo eso, con el psiquiatra también y tal, pues lo primero que me dice todo el rato es, ves, es que no puedo estar con ella porque pues al final nunca se va a curar de esto, nunca va a salir de la adicción, etcétera, y eso es devastador para la paciente, ¿no? Entonces... La pregunta es eso, ¿tú consideras que hay algún tipo de cosa que puedes utilizar para los familiares y que les pueda servir para salirse un poco de esa dinámica también ellos? Porque al final para mí es que ellos también forman parte de todo ese proceso adictivo, ¿no?
Vale, pues a ver, te voy respondiendo. En primer lugar, darte las gracias por tu intervención y bueno, pues me alegro que te haya gustado todo ello. Voy recogiendo algunas de las cuestiones que has dicho. Bueno, es importante que el paciente, para esa parte de cuando no se siente capaz y demás, tal, pues hablarles desde un principio que esto es un proceso a largo plazo, esto es una carrera de fondo, les suelo decir, con lo cual, bueno, pues pueden pasar cosas en el camino, evidentemente, pero esto es una carrera de fondo, no. Respecto a los familiares, la pérdida de confianza, qué pasa cuando hay caídas y demás. Bueno, pues, yo en general te diría, fíjate, para mí es un tema de los más, un tema muy apasionante, el tema de qué hacer o el trabajo con los familiares. Es de los temas que además, te digo que es apasionante, pero es de los que más dolores de cabeza me genera. Mucho más que el trabajo con el paciente, muchísimo más. Es de las cosas que eso, yo intento en la medida de lo posible trabajar también bastante con los familiares. Primero, pues para que tengan en cuenta algunas cuestiones. Por ejemplo, hay que prepararlos para que se puede producir una caída y cómo deben de actuar ante esa caída. Entonces, ¿me estás diciendo que va a recaer? Puede ser que esto ocurra. Y tenemos que estar preparados para ello, porque si no, es muy diferente. Me acuerdo con una madre que estaba preparada y muy impulsiva y de todo, que a lo mejor lo que tiende a decir, pues no ha valido para nada, hemos tirado todo el dinero, has visto, si tú te querías estar cachondeando de mí, a estar preparado esto y decir, jo, ya nos dijo José que esto podía pasar, jo, es muy duro, estoy dolida por todo lo que está pasando, pero venga, nos tenemos que levantar y seguir en el camino, tal. Yo cuando el paciente vino a consulta, después de la caída, me dice, ostras, es que una de las cosas que mejor me ha venido es las palabras de mi madre. O sea, si yo ya estaba hundido por lo que había pasado, si me llegan a decir que esto no vale para nada, que no sé qué, pues ¿quién hubiera dicho? Pues a la mierda todo y lo dejo. Claro, entonces les tenemos que preparar. Creo que también es importante que ellos tengan su espacio también de ventilación emocional. Que también tengan un espacio. Yo cuando trabajo con ellos, hay algo con lo que siempre cierro a la parte final de la sesión con ellos, es, bueno, ¿y tú cómo estás? Que sean conscientes de que ellos también emocionalmente todo esto le está moviendo y que seamos conscientes todos de que, oye, también ellos son parte importante de todo esto. Que esto es una carrera de fondo, también se lo digo a ellos. Pueden pasar cosas en el camino, pero que no podemos estar reevaluando, o sea, el tratamiento no se puede reevaluar por un episodio que ocurra, que es la tendencia, como bien has dicho. No ha valido de nada, hemos tirado todo el dinero, si es que lo pagan, si es algo privado, tal, hemos tirado el dinero, no sé qué. No, vamos a... Yo siempre además añado algo. El tiempo que un paciente esté en abstinencia es un tiempo que nadie le va a quitar, independientemente de lo que pase luego posteriormente. Si un paciente se está 3 meses en abstinencia y vive otra vida durante estos 3 meses, será un recuerdo que siempre tenga y que nos permitirá el volver a esos 3 meses, porque será una vida totalmente diferente a la que ha sido en época de consumo. Con lo cual, ya os digo, entonces, creo que es importante trabajar con los familiares, explicarles también que cuando estamos trabajando en que el paciente recupere roles, ellos les puede mover todo esto y que lo entendemos que le mueva, pero que tenemos que intentar conseguir que los roles sean de lo que son. Hace muy poco con una pareja, bueno, identificando sus formas de actuar entre ellos y tal, era el típico rol de ella, en este caso el paciente adicto era él, y ella actuaba como una madre con él, como actúa una madre con un niño de 6-7 años. Pero claro, la cuestión es que lleva tiempo ya en abstinencia y sigue actuando igual. Entonces, claro, yo le decía, digo, claro, es que es difícil y lo entiendo, que sea ahora complejo y tal, y eso, pero es que vosotros no sois, y se lo pongo encima de la mesa, digo, no sois una madre y un hijo, sois una pareja. Y tenéis que ver si funcionáis como pareja o no. Claro, pero el consumo les había hecho actuar así. Pues eso, estoy pendiente, te vigilo, te reviso, si te llamo y si no me llamas, entonces casi entre comillas, te castigo.
Una situación muy de un rol muy alterado, pero tienen que ser conocedores de cómo está ese rol alterado y que no son ellos tampoco, que yo no les estoy culpabilizando de que el rol esté alterado, se ha alterado, es normal y pasa en adicciones, pero es muy importante que lo recuperéis. Y a veces en la recuperación, pues lo que os digo, se producen esas alteraciones. Bueno, he hecho una reflexión de bastantes cosas, daría para mucho más sobre el tema familiar, pero bueno, por responderte y poder dar pie a otras posibles preguntas, ¿vale? Y te agradezco tu participación, Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. Más personas que tienen por ahí mano levantada, creo que está Luisa, Cristina, no sé. Sí, hola, buenas noches, José, y a todos Hola, y a hola todas. Cristina. Cristina, ¿no? Cristina. Fenomenal. A mí me sucede como a ti, una de las cosas que más me cuesta es el trabajo con los familiares, sobre todo en el momento en el que el paciente ya lleva cierto tiempo sin consumo, en abstinencia, y hay que empezarlo a dejar regresar a su vida normal, ¿no? Esa actitud de hipervigilancia, que además me cuesta mucho trabajar en consulta con el propio paciente porque llega un momento que se rebelan, ¿no? Ante tanta vigilancia, ante que sus familiares y amigos o parejas no crean en sus avances, ¿no? Por así decirlo. Eso por un lado. Y por otro lado también me cuesta mucho trabajar con los familiares. Te pongo un ejemplo. Padres acogen a su hijo adicto, hijo súper adulto de 40 y pico de años, lo ha perdido todo, pues con episodios psicóticos, maltratos. Llega un momento en que es insoportable la situación en casa. Y los padres están esperando que tú les digas prácticamente, échalo a la calle, ¿no? O sea, no puedes hacer ahora mismo ya nada más por él. O sea, no quiere ir a centros de rehabilitación, no quiere someterse a terapia, no quiere ingresarse en un hospital, no quiere. Y lo único que hace es llegar a casa, montar el escándalo, robar, abuso. Esas dos cuestiones me gustaría, si pudieras dar alguna pista para poderlas trabajar un poquito mejor. Bueno, son dos cuestiones pues bastante relevantes y cuestiones que efectivamente, como ya antes decía, nos generan. De esto que os decía que son complicaciones, dilemas, mira, dilemas a la hora de la intervención, que muchas veces pues son las cuestiones y me encanta que tengamos este espacio que no vienen en los libros. Es decir, que bueno, pues uno actúa en función de lo que cree que puede ser más, pero que tampoco uno puede decir, yo te puedo decir, pues ya está, es que tengo la varita mágica para decirte y demás. Yo lo que te diré es cuestiones que intento llevar a cabo ante estas situaciones. Hablabas lo primero, lo de esa situación en la que efectivamente tanto el propio paciente, pero muchas veces tú incluso a nivel terapéutico consideras que efectivamente que hay que dar pasos de, como tú bien has dicho, de ir regresando a una vida más normalizada. Yo siempre les digo a los pacientes y a los familiares que de primeras está bien tomar medidas de control, pero siempre con la idea de que las tenemos que ir desmontando. Porque, ¿qué sentido tiene un proceso de recuperación en la cual no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo nada? Bueno, pues al final me vais a permitir la expresión, tu vida se convierte ¿en qué? En una mierda. Sí. Y entonces, pues para eso sigo consumiendo. No, lo que buscamos es que tu vida esté muy llena. Que vamos a llenar tu vida, porque si no, yo hay veces que le digo, cuando me dice, ya, pero es que puede consumir. ¿Y cómo me aseguras que no va a consumir? Y entonces a veces de broma, pero lo cogen muy bien, le digo al familiar, digo, tengo la forma. Tengo la forma. Venga, vamos a hacer esto y nos aseguramos que no va a consumir. Abren los ojos como platos. Digo, le vamos a atar. Le vamos a atar en la cama. Que no salga de ahí. Que no se mueva. Le tenemos atado, tú le llevas el agua, tal, y nos aseguramos entonces que no va a consumir. Mira, como diciendo, vaya tontería que estás diciendo. Digo, efectivamente, digo, es que no hay nada que nos lo asegure, pero tenemos que intentar que entiendan tanto familiares como el propio trabajo que es muy importante que en el proceso de recuperación merezca la pena.
que vaya haciendo cosas progresivamente. Es cierto que no es que vamos progresivo, que yo también al paciente le voy diciendo, oye, ¿te compensa ahora mismo hacer esto? Incluso muchas veces le digo, oye, mira, vamos a visualizar esto que quieres hacer. Me acuerdo el otro día con un paciente con un problema de cannabis y eso de que quería ir a no sé qué tal. Yo ya os digo, mi forma de actuación nunca es no vayas a esto o ve a esto. Lo único que le dije, digo, ¿tú crees que compensa? Dice, yo creo que sí, porque quiero no sé qué. Yo lo veía un poquito pronto, pero le dije entonces, digo, mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una visualización sobre esa situación y a ver cómo te sientes. Una situación en la que le empiezo a visualizar, puede estar fumando a alguien cannabis, no sé qué tal, porque era la situación que crea. Y de pronto me dice, hey, para, José, que me estoy poniendo nerviosísimo. Digo, pues es solo visualizándolo. Imagínate realmente. Me dice, pues es verdad, creo que tengo que esperar un poquito. Digo, bueno, pues bien. El mismo identifica que tiene que esperar un poco para llevar a cabo esa acción. Es lo que decimos, me dijiste que estabas dispuesto a hacer todo lo que fuera posible. Y luego hay una cuestión más que has planteado, lo de qué pasa cuando una situación tan dramática y que casi la familia está esperando a que tú digas, bueno, pues échale a la calle. Yo eso no se lo voy a decir nunca a ningún familiar. Otra cosa es que ellos decidan hacerlo. Pero yo no lo voy a hacer nunca por un motivo. Trabajar en adicciones es muy fuerte, o sea, es algo fuerte. Y si tú vas tomando las riendas de la vida de otras personas, se te va a devolver en cualquier momento. Y yo no quiero que en ningún momento nadie me devuelva y me diga, pues mira, le echamos a la calle y ¿sabes lo que pasó? Pues que le mataron o no sé qué y qué tal. Yo no voy a hacer nunca ninguna acción de esto. Cuando me preguntan, ¿qué te parece si le echo a la calle? Digo, es una decisión tuya, es tu hijo y sé que es una situación muy compleja, con lo cual a partir de ahí tú decides. Si quieres podemos abordar qué consecuencias puede traer esto y si tú estás dispuesto a asumirlas o no. Ya, pero es que si sigue así, a lo mejor se va y toma y decide. Es una posibilidad que decide ponerse en tratamiento. Hay más posibilidades. ¿Las asumes? Y si el familiar la asume, es una decisión de él. Obviamente no mía. Yo hay algo que repito mucho y es, cuando a mí un familiar me viene y me dice, que a veces te digo, gracias a ti, José, hemos conseguido, si no hubiera sido por ti, no sé qué, y me empiezan a decir esto, hemos conseguido que esté tan bien como está, no sé qué, yo mi respuesta siempre es la misma. Oye, te agradezco mucho tus palabras, pero gracias a él. Y el resto hemos ido poniendo nuestra semillita, vosotros como familiares, yo como profesional, y él ha sido el principal responsable. Por supuesto. Porque eso me va a permitir que tampoco sea por mi culpa. Porque en ocasiones, oye, si no me pueden decir, oye, por tu culpa mira lo que ha ocurrido, para que no ocurra nunca eso tampoco, porque si no, efectivamente no llevaría 25 años trabajando en este ámbito. Es un ámbito, como sabemos, duro, pero que efectivamente yo no puedo estar con la idea de que es ni gracias a mí ni por mi culpa. Entonces, respondiendo a esto, yo nunca les voy a decir que echen a su hijo o a su hija a la calle. Yo lo único que le diré es importante que no tapemos consecuencias, es importante. Entonces, esto que es un caso que ahora, según lo estabas comentando, me pasó con una madre. La madre lo que decidió es no darle nada para consumo y si tenía conductas violentas o tal, denunciarle. Claro. Fue su decisión. Independientemente de lo que eso pudiera traer, ¿eh? Eso fue su decisión. Y me acuerdo que fue una respuesta muy bonita la que me dio su madre cuando llevó a cabo estas acciones de no darle dinero, empezó, pues, claro, la hija empezó, claro, entonces te importa una mierda, entonces realmente, pues es que te da igual lo que pueda hacer, o sea, como diciendo, pues voy a robar o me voy a prostituir, Sí. y le dijo, no, me importa muchísimo lo que puedas hacer, pero yo el dinero ese y el que sea necesario para que tú empieces un tratamiento y te cures. Yo para que te sigas matando, yo no te voy a dar más. Es verdad y entonces la hija se fue, bueno, pues ya veré cómo lo consigo yo. Y cuando se fue de casa, y luego ya me vino una sesión, pues yo aquí no llegué a conocer a la hija. Sí. Nunca la conocí, trabajé solo con los familiares. Me dijo algo muy interesante. No me dijo, le dije, bueno, ¿y cómo te quedaste? Dice, pues muy preocupada.
O sea, no te puedo decir, después de cuando se fue, digo, ¿y cómo te quedabas cuando le dabas el dinero? Dice, muy preocupada también. Dice, pero por una vez me he dado cuenta que estoy haciendo algo con una lógica. Es decir, no le estoy dando dinero para que no siga matándose, yo no voy a contribuir a que se siga matándose y ese dinero o el que quiera lo vamos a tener para un tratamiento. Eso es mi mensaje que le voy a dar. Y por lo menos me dijo, preocupada claro que me quedo. Y claro, es que es normal, pero yo no voy a contribuir a que se siga matando, yo no le voy a dar más dinero. Y es una decisión que la toma ella, ¿vale? Bueno, y daría esto para muchas más reflexiones, pero te agradezco mucho pues, todo lo que has aportado ahí, Cristina, y por las Muchas preguntas que gracias. nos ha hecho eso, Muchas a ti. gracias a ti, José. Venga, más cuestiones, aunque estamos ahí en la parte final, pero venga, una preguntita más o dos, ahí rapidito intento responder. José, en la parte de preguntas y respuestas, ahí han formulado varias preguntas. En ¿Vale? el icono de preguntas y respuestas, ¿lo ves? Venga, voy viendo, sí. Ahí va. Aquí tenemos un montón. Voy a intentar ir resolviendo. ¿El paciente necesitó algún tratamiento de desintoxicación y cómo se llevó a cabo? Bueno, a ver, en este caso os tengo que decir, el tratamiento, sí que el consumo de alcohol antes de iniciar el tratamiento intensivo, sí que hubo una reducción muy importante, una reducción que estuvo pautada también a nivel médico por el tema del alcohol, fundamentalmente. Y porque sabéis que el síndrome de abstinencia de alcohol puede ser, mira, a ver lo siguiente que me estáis diciendo, el síndrome de abstinencia de alcohol puede ser problemático y entonces estuvo eso regulado a nivel médico antes de realizar el tratamiento intensivo. Y recordar que se hizo la evaluación médica, le ponen una pauta médica, tenía también contacto con el médico por si tenía que llevar a cabo alguna acción y se fue haciendo una reducción hasta que hicimos la parte intensiva y ahí ya hubo un corte total. Él es cierto que yo hablé del patrón de consumo de hace un año, pero él actualmente tenía episodios de consumo más o menos de cada 3 días, 4 con alcohol, pero no eran esas cantidades tan altas, es muy importante lo que estoy diciendo, por eso no eran esas cantidades tan altas. Y sí que es cierto que estaba algún día sin consumo por lo menos tan alto. Sí que había todos los días un consumo de alcohol, pero ya no tan elevado. Fue a través de una pauta, el médico estuvo regulando todo este tema y tal, y luego posteriormente, pues incluso cuando estuvimos haciendo el tratamiento intensivo, tuvo algún apoyo farmacológico adicional que por haber dejado el consumo totalmente. ¿Vale? Con eso también respondo a las dos cuestiones. Fabiola nos dice también, dentro de esta misma edición hay subyacente otros problemas, autoestima, consumo de alcohol, problemas de pareja, que a la vez hay que tratar también. No solo terapia de adicción, sino que a la vez de pareja y depresión. Mira, esto es muy importante. Yo siempre digo que en adicciones lo bonito también de esto es que no solo trabajas con estrategias propias de adicciones, tienes que conocer cómo hay que trabajar con manejo de ansiedad, con cuadros de estado de ánimo alterado, con trastornos de la personalidad, con terapia familiar, con terapia de pareja, es decir, al final manejas muchas otras herramientas y en este caso pues se llevó a cabo y en otros también, ¿vale? O sea, es algo a llevar a cabo. Paciente tratado siempre llevaba a consulta su problema de alcohol cuyo detonante de la recaída era el problema con la pareja. Tratado siempre llevaba a consulta su problema de alcohol cuyo detonante era, vale, no sé si eso, sus problemas de pareja, o sea, cuando tenía problemas de pareja era el detonante de que tuviera alguna caída. Yo he tenido pacientes en situaciones de este tipo y lo que tenemos es que aprendan también a cómo manejar emociones, a identificar. Fijaros, muchas veces este manejo emocional les cuesta mucho. Claro, están tan acostumbrados a anestesiar sus emociones con la droga que ahora empezar a vivirlas cuesta. Pero el que la reconozcan, la emoción, el que la identifiquen, ya es un paso. El que vean que, como yo les digo, bienvenido a la vida. Claro que hay cosas que te hacen estar nervioso o una situación con la pareja frustrarte o lo que sea. Y cómo empezar a manejar todos estos factores. ¿Vale?
Veo aquí también, les veo desde México, tengo muchos conocidos con adicciones desde cannabis hasta cristal o metanfetamina. ¿Cómo podría motivar a una persona adicta para tratarse o incluso yo ayudarle en algo, tomando en cuenta que la persona se queda sola totalmente por todos los problemas generados por su adicción y que de alguna manera no siente y no tiene ningún apoyo de nadie? Y eso hace que se vaya cada vez más abajo, que no pueda dejar las sustancias porque se deprime, porque se siente abandonado totalmente. Pues a ver, Kristen, un poco intentar, yo qué sé, yo a veces lo que les digo es eso también, el que, mira, simplemente el poder hablar con él, oye, ¿cómo crees que sería tu vida si estuvieras un tiempo sin consumo? ¿Cómo la ves si sigues consumiendo? O merecería la pena hacer un intento. Yo a veces les propongo como un tiempo, digo, ¿por qué no pruebas un tiempo? Oye, y si no funciona, tú sigue consumiendo, pero ¿por qué no nos damos la posibilidad y reevaluamos a ver qué pasa? Lo intentemos con todas nuestras fuerzas, un pequeñito tiempo. Un tiempo, ¿cuánto tiempo estarías dispuesto a que hagamos un esfuerzo pues para ver 2 meses, un mes, no sé qué tal, venga, y ponemos toda la carne en el asador, intentamos por todos los medios en ese tiempo y ves cómo es tu vida, si empieza a haber modificaciones. Cuando, bueno, puede ser un factor motivador, que hay casos que hay pacientes que lo agarran, otros que realmente no. ¿Cuál sería el mejor método a utilizar en el caso de un paciente con recaídas recurrentes? Vale, esta también es muy buena cuestión y nos ocurre en muchas ocasiones que entramos ya no es una caída puntual, sino empiezan a ser... Eso nos hace pensar varias cosas. Si nuestro tratamiento está siendo suficiente. Yo a veces me tengo que replantear si efectivamente nuestro tratamiento está siendo suficiente o va a requerir de otro tipo de apoyo adicional. A lo mejor mi tratamiento se queda ya corto. Necesita una comunidad terapéutica donde esté tiempo, tal. Entonces, cuando ya son recurrentes, una tras otra, y no conseguimos salir de eso, pues yo me siento con el paciente y le digo, oye, quizá nos tenemos que replantear otras cuestiones. ¿Qué no está funcionando entre nosotros? O del tratamiento, si hay algo que podamos implementar, pero esto no lo podemos alargar tiempo. Nos podemos dar un plazo de tiempo, que lo hago a veces, para ver si remontamos, pero si sigue siendo recurrente, tendríamos que plantearnos otro tipo de intervención, ¿vale? Aparte de ello, se derivó a un grupo de, bueno, creo que nos sobra una A, o por lo menos aquí en España, de doble A, ¿no? De Alcohólicos Anónimos, supongo que te refieres. Bueno, pues es otra posibilidad dentro de lo que tienen de positivo y no tan positivo estos grupos, que tienen de todo, como todo, como una intervención conmigo, como cualquiera, pues es otra posibilidad el que puedan tener un apoyo adicional de algún otro tipo de intervención. ¿Vale? Creo que de las preguntas y respuestas que estaban aquí, he respondido todo, que era por donde me dijiste que me podrían venir preguntas. No sé si hay alguna última cuestión así, aunque estamos fuera de tiempo para comentar, si hay algo así relevante que se me quede en el tintero. ¿Alguna cuestión? ¿Vale? Entiendo entonces que he respondido a las cuestiones que me habéis comentado, pues aprovecho para, bueno, pues para, ya os digo, primero para daros las gracias por vuestra asistencia, por vuestra participación, a todos los que habéis participado. Seguramente habrá gente que incluso se haya quedado con ganas de poder participar. Es cierto que bueno, pues es un espacio corto, pero es como un aperitivo de bueno, pues de cosas que se pueden trabajar en adicciones, que hay muchas y muchas cuestiones que se pueden trabajar en el campo de las adicciones. Por eso, como os decía al principio, está vinculado pues a un experto, un máster en adicciones, ¿vale? Porque hay muchas cosas que se pueden abordar. Bueno, quería transmitiros un caso, aunque hemos entrado luego en más cuestiones de otros posibles casos. Hemos abierto muchas cuestiones que se podrían luego, pues yo qué sé, profundizar lógicamente mucho más, pero bueno, os animo a que, bueno, sigáis profundizando. Cuando habéis estado ahí es porque tenéis un interés por este campo de actuación.
Y bueno, pues ya os digo, agradeceros vuestra presencia, vuestra asistencia y bueno, pues que, oye, ¿quién no dice que volvamos a estar en contacto pues en alguna otra formación o en alguna cuestión en algún otro momento? Así que desearos que tengáis muy buen día a todos, todas. Supongo que por ahí, por Latinoamérica, pues estaremos en otros horarios diferentes. Aquí ya por Madrid de noche y ya para ir acabando. Y bueno, voy leyendo que van apareciendo cosas por el chat y agradeceros mucho pues todo lo que estáis poniendo. Así que un abrazo grande para todos, todas, y damos por finalizada la sesión clínica. Muchas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.